Hola amigos, sean bienvenidos a este tercer video tutorial del canal Electrosoto X. En este video tutorial les hablaré sobre los dos tipos de corriente que normalmente se utilizan o que vemos en la electrónica en general. Estos conceptos de los que le voy a hablar hay que tenerlos claros para todas aquellas personas que están iniciando en la parte de la electrónica, ya que esto es fundamental en el caso que vayamos a hacer dichas reparaciones o dichas mediciones, que es lo que normalmente se hace. Entonces, para arrancar, vamos a arrancar con esta primera parte, que es hablar sobre la corriente alterna, que es cómo funciona y cómo hacer dichas mediciones. Entonces, primero, normalmente cuando hablamos de corriente alterna, normalmente encontramos en los libros un diagrama muy parecido a este, donde nos explica cómo es que funciona. Bueno, primero que todo, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es la circulación de la corriente en un sentido que se va alternando periódicamente. Es decir, esa corriente alterna que normalmente vemos la podemos apreciar cuando conectamos en el toma eléctrico de nuestro hogar, lo que vemos a través de los cables de los postes o las torres eléctricas. Esas manejan corriente alterna. Ese es el tipo de corriente alterna. ¿Por qué se utiliza normalmente ese tipo de corriente alterna? Una ventaja que tiene la corriente alterna es que es fácil de transformar, es decir, que se puede, un ejemplo, en las torres eléctricas se manejan unos voltajes muy elevados y hay que reducirlos a 110, 220 voltios, que es el suministro de entrada de nuestro hogar. La ventaja de esta corriente alterna es que se puede transformar sin tantos componentes electrónicos, se facilita mucho. Otra cosa que es importante de la corriente alterna es que puede viajar a grandes distancias. Es decir, si encontramos un ejemplo en la hidroeléctrica, puede viajar de la hidroeléctrica a nuestro hogar a través de las torres eléctricas y el recorrido es bastante grande. Algo que tiene de ventaja la corriente alterna es que puede viajar a esas grandes distancias. ¿Y eso cómo se da? Gracias a ese continuo cambio en cierta forma de polaridad, o sea, que va cambiando constantemente. Si hacemos una analogía o hacemos como una interpretación, la corriente viajaría como una especie de serpiente y viajando a grandes distancias, prácticamente impulsándose por ella misma hasta llegar hasta los transformadores o hasta llegar hasta nuestro hogar. Es algo que tiene ventaja la corriente alterna. Por eso su uso prácticamente es esencial en la parte de la electricidad y en la parte de la electrónica. Es por eso que se hace necesario aprender sobre conceptos de corriente alterna. En el diagrama, como les mostraba aquí vemos el voltaje en función del tiempo. Esto ya es mucha parte de teoría, no vamos a extendernos mucho sobre esto. Y le hablaba que es la circulación de la corriente que va cambiando o se va alternando constantemente en un cierto periodo. Como pueden apreciar, aquí empieza en positivo, aquí negativo, positivo, negativo. Pero eso aquí en el diagrama. Ahora vamos a verlo un poco más en la práctica. Entonces, para eso vamos a realizar una medición con nuestro multímetro. Algunos le llaman polímetro, otros le llaman tester. Esos son los términos que más se conocen en el mundo. En este caso le vamos a llamar multímetro. Aquí tengo un multímetro. Para cuando hablamos de corriente alterna, también nos referimos normalmente lo encontramos en los libros como AC o CA. En este caso, pues son unas iniciales de altern current o corriente alterna, y encontramos también corriente alterna en estas iniciales. Normalmente en los diagramas o en los libros o en los planos encontramos esta figurita que es como una especie de serpiente o una ola, que nos indica que ahí se encuentra o nos habla sobre la corriente alterna. Entonces hay que tener en cuenta estas dos partes para así más o menos diferenciarlas o saber en qué momento se encuentran en ciertos circuitos electrónicos. Para eso, como les decía, he traído aquí un multímetro, en este caso un multímetro digital, que hemos utilizado un multímetro sencillo, y vamos a hacer dichas mediciones. Para tal caso vamos a colocar el multímetro en la escala de corriente alterna. Vamos a medir en la escala de 200 voltios. Vamos a colocar en la escala de 200 voltios, aquí 200 voltios, puesto que el suministro de corriente de mi hogar
donde estoy ubicado es de 100, más o menos 110, 115 voltios. Entonces vamos a colocarle en ese rango. Ahora se preguntará, si nosotros estamos hablando de corriente alterna, ¿por qué vamos a medir? Aquí nos dice que voltaje. En este caso nos dice B y nos trae una rayita como una olita. Eso es un indicativo pues muy fácil de ubicar en el multímetro, que nos indica que vamos a hacer una medición de voltaje o tensión de corriente alterna. Pero si estamos hablando de corriente alterna, porque vamos a medir el voltaje. Bueno, es algo que hay que tener en cuenta, es que para que exista o para que haya corriente alterna se necesita de una fuerza electromotriz o una fuerza que impulse los electrones a que se puedan mover. Para eso pues se habla del concepto de voltaje. Entonces en este caso lo que vamos realmente a medir es el voltaje de corriente alterna. Entonces lo vamos a colocar aquí en la escala de 200, en el rango de 200, y vamos a hacer las mediciones. Algo importante que hay que tener cada vez que se utiliza un dispositivo como este para hacer mediciones, y en este caso hacer mediciones de valores de voltaje altos, es indispensable tener las puntas que no estén peladas, que estén en buen estado, ya que las vamos a manipular, y si están, pues tienen algún pelón por aquí, pues nos puede pasar corriente a la hora que hagamos las mediciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si es el caso que ustedes tienen apenas, están comprando un multímetro, apenas están iniciando este cuento de la electrónica, lo primero que vamos a organizar son las puntas. En este caso, la punta negra la vamos a colocar aquí en esa hornera, aquí en esta conexión, que sería el con o negativo, y aquí vamos a colocar el positivo, en esta parte de aquí. Igual aquí nos dice que B de voltaje la vamos a ubicar en esta parte. Una vez que hemos realizado, le hemos instalado las dos puntas, lo que vamos a hacer es prender el multímetro y lo vamos a colocar, como les dije, en la escala de 200. Entonces vamos a hacer la primera prueba, que es medir el suministro de corriente. En ese caso yo aquí tengo esta extensión, vamos a conectar, estas dos puntas, no importa, vamos a conectar una aquí y la otra aquí. Ahí me marca 119.3, ahí como pueden ver aquí hay unas variaciones pequeñas. Eso realmente es algo también que ocurre mucho en la corriente alterna, que hay unas variaciones. En este momento hay una variación de polaridad, como les decía, constante. Eso cambia muy rápido, realmente no lo podemos observar, pues aquí solamente sería con un osciloscopio que podremos ver esa parte. Como pueden apreciar, ahí he hecho la medición de ahora voy a cambiar las puntas y voy a medir nuevamente. Si pueden observar, ahí he cambiado las puntas, igual me sigue marcando el mismo voltaje y no me marca como una diferencia de polaridad. Entonces ahí hemos hecho la medición. Hay que tener en cuenta que no se van a chocar las dos puntas porque podemos hacer un corto. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Vamos a desconectarla ahí. Otra cosa, un ejemplo muy práctico que se logra ver normalmente en la corriente alterna es que, por lo menos aquí tengo un adaptador de un equipo portátil. Vamos a conectarlo de esta forma y lo vamos a desconectar y lo vamos a conectar de la otra forma. Si pueden apreciar aquí, le he cambiado prácticamente, en cierta forma, un ejemplo, la polaridad. Podría decir que la estoy conectando de las dos formas, un ejemplo, y aún así el adaptador funciona sin ningún problema. Esa es una ventaja pues que tiene justamente este tipo de corriente, que uno puede conectarla en esta forma o en esta forma, y pues su funcionamiento directamente en el equipo no se altera o no cambia. Esto es algo como muy común que puede apreciar a la práctica del tipo de corriente alterna. Para conceptos ya electrónicos, normalmente la corriente alterna, como les decía, siempre viene representada en esta forma de como de serpiente o una ola o una frecuencia, pues ahí. Y normalmente los dispositivos electrónicos lo logramos encontrar. En este ejemplo de este adaptador de un portátil Toshiba, podemos encontrar que nos dice que input o la entrada es de 100 a 240 voltios, que es un rango, y nos aparece como una olita también aquí, y de 1.6 amperios. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para saber cuánto necesita este adaptador para poder funcionar. En este caso tiene un rango de 100 a 240 voltios.
Esto es importante tenerlo en cuenta, pues para en caso de que este adaptador solo funcione con 115 o 110 voltios, no le vamos a conectar corriente alterna de 220 o 240 voltios y podemos quemar. En el caso de este adaptador tiene un rango de 100 a 240 voltios, ya que este adaptador puede conectarse ya sea aquí en Latinoamérica a líneas de 110 voltios o en Europa, que más o menos trabajan de 220 a 240 voltios, igual va a funcionar sin ningún problema, ya que internamente trae un circuito que puede hacer ese cambio automáticamente. Eso es referente a la corriente alterna. Hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con corriente alterna, normalmente se trabaja, pues casi siempre en la parte de la electricidad se trabajan con valores altos, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución para el manejo de esto. Entonces normalmente siempre se manejan pues voltajes de 110, 220, que es para saber o para comprobar si a cierto dispositivo le está entrando la corriente. Una prueba muy sencilla que normalmente se hace para la mayoría de los electrodomésticos es que cuando conectamos el cable de corriente, un ejemplo, si este es un equipo de sonido, un ejemplo, vamos a cambiar que no es un adaptador, sino un equipo de sonido, otro aparato, normalmente uno tiene la curiosidad de hacer la prueba, uno necesita saber si realmente le está llegando la corriente o el cable se puede haber averiado, ¿no? Me puede suceder que el cable se dañe. Entonces lo que hace normalmente pues uno es, en este caso este cable tiene esta forma, conecta una punta aquí y conecta la otra punta aquí. Y ahí nos da un inicio de que hay un paso de la corriente alterna. Entonces el cable pues está funcionando sin ningún problema. Esas es como las pruebas más sencillas. Importante cuando vayan a hacer mediciones en estos dispositivos que tengan la pila en buen estado, ya que si la pila está desgastada, normalmente trae un indicador que la pila cuando se desgasta está muy bajita. A veces suele pasar que hacen mediciones erróneas, es decir que pues no nos mide realmente lo que está ingresando en la línea por donde estamos conectando las dos puntas. Entonces esto puede ocasionar que pues no marque el multímetro, no marque o haga las mediciones que son pertinentes y tomamos conclusiones que no van a ser. Entonces eso es del concepto de corriente alterna. Entonces para tenerlo en claro, ya que la mayoría de las personas que trabajan en la parte de electrónica o electricidad tienen que saber este concepto primero antes de iniciar la parte de la electrónica, porque pues, si este es el primer paso, pues no vamos a seguir dando los últimos pasos pues para llegar mucho mejor. Espero que este video tutorial le haya sido de interés, espero verlo en la segunda parte sobre este tema. Chao, se cuidan.